¿Por qué es importante cambiar nuestro lenguaje y hacerlo más inclusivo? Pues porque la persona ordena el pensamiento y estructura la realidad a través del lenguaje. Eso no lo digo yo, lo dice el currículum de lengua castellana y literatura. Por lo tanto, el lenguaje es un constructor social, es un constructor de realidades. Luego es muy importante cambiarlo para generar unas estructuras mentales más igualitarias y cambiar la realidad de desigualdad que seguimos teniendo en nuestra sociedad actual, ¿no? Por otro lado, es muy importante tener claro que las lenguas están en continua evolución. Las lenguas vivas, claro, las lenguas muertas no. Pero las lenguas vivas tienen que ir nombrando esas realidades, esas nuevas realidades que aparecen y dejan de nombrar otras realidades que ya no se utilizan. Por lo tanto, como digo, están en continua evolución. Lo que es curioso es que esa evolución, ese cambio de la lengua que se acepta y se vive con naturalidad en cualquier ámbito de la vida, solamente genera controversia o rechazo cuando es para nombrar a las mujeres, que somos, curiosamente, la mitad de la población. Esa también es un dato curioso, ¿no? Que nos tendríamos que plantear por qué precisamente para poder nombrar a las mujeres es cuando se ridiculiza o se argumenta en contra de esa evolución natural de la lengua, ¿no? Además, la lengua es un instrumento de las personas, es de las personas y es un instrumento de comunicación. Por lo tanto, lo utilizaremos en la medida que nos venga bien y lo tendremos que cambiar para que se adapte a nuestras necesidades y a nuestra realidad actual y a la realidad que queremos producir, ¿no? O que queremos tener en nuestra sociedad. Eh, por ejemplo, el primer rechazo que produce ese cambio, esa evolución, es para nombrar a las mujeres que acceden a profesiones o a puestos que se han considerado tradicionalmente masculinos y por lo tanto más importantes en la escala social, ¿no? Realmente es una nueva realidad que aparece y habría que nombrarla. No existe el femenino porque no existía esa realidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de jueza o de médica, ¿no? Ambas palabras tenían una connotación peyorativa hace un tiempo porque para médica y jueza eran la mujer del juez o la mujer del médico. Evidentemente es normal que las primeras mujeres que empezaron a ejercer estas profesiones, que hace muy poco tiempo en España, sintieran rechazo por esa palabra y quisieran ser nombradas como juez o como médico porque ellas eran las que ejercía la profesión, no la mujer de. Pero eso ya es una realidad que no existe. Ahora resulta que en España hay más médicas que médicos. Y sin embargo seguimos oyendo, hemos oído durante toda la pandemia, médicos y enfermeras. Seguimos escuchando eso. ¿Y por qué enfermeras sí se dice en femenino sin ningún tipo de problema? Bueno, en primer lugar, porque hay muchas más enfermeras que enfermeros, pero también hay más médicas que médicos, ¿no? Y en cambio no se generaliza la palabra médica. Pero es que enfermera es una profesión tradicionalmente femenina, feminizada y por lo tanto considerada menos importante. Entonces no importa nombrarla en femenino porque además está supeditada a la principal que es la de medicina. Entonces esa sí genera rechazo. Médico, no, médica, no, médico. Y las mismas médicas se llaman a ellas mismas médicos, ¿no? Pasa también, por ejemplo, con la palabra presidenta. Hoy, ahora precisamente hay una polémica porque hay determinados políticos que se dirigen a las presidentas del Senado o del Congreso, que es un cargo importante, pues con presidente porque presidenta está mal dicho. Es verdad que en origen la palabra presidente era un adjetivo, ¿no? La persona que preside, podía ser masculino o femenino, es verdad. Pero desde el momento en que se sustantiva la palabra, tiene que adquirir masculino y femenino, entonces no pasa nada por decir presidenta, ya está admitido eso como correcto, ¿no? Sin embargo, cuando hemos sustantivado palabras anteriormente que era para nombrar a mujeres en profesiones feminizadas y por supuesto invisibles y consideradas menos importantes, no hemos tenido ningún problema. Y además esa palabra adquiere un significado distinto que el masculino.
Es el caso, por ejemplo, de sirvienta, asistenta o gobernanta, que significan otra cosa en masculino. Ahí no hemos tenido ningún problema en usarlo en femenino, por lo tanto es como extraño que para decir presidenta sí nos genere un problema y sin embargo decir sirvienta no. El argumento gramatical tendría que ser el mismo. Por lo tanto, esas reglas gramaticales al final son arbitrarias, ¿no? Vemos que son arbitrarias, porque además cuando se trata de nombrar a los hombres también se cambian esas reglas sin ningún tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, la palabra modisto, que también en un principio es como periodista o taxista, que también se utiliza el argumento de ahora vamos a decir taxista o periodista. Bueno, igual que modisto y no pasaría nada. De todas maneras, ¿por qué se puso modisto? Bueno, porque cuando los primeros hombres empezaron a dedicarse al mundo de la moda, la palabra modista era una profesión feminizada y por lo tanto considerada poco importante. Y ellos no querían que los confundieran con esa profesión menos importante. Ellos eran más importantes, eran modistos. Por lo tanto, ya rápidamente suben de categoría, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se dirá taxista? Cuando los hombres taxistas quieran ser nombrados, porque al decir taxista estamos pensando en mujeres. Eso es difícil que se dé, porque taxista es una profesión masculina, muy masculinizada todavía, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de taxista, pensamos en hombres, no pensamos en mujeres. Por lo tanto, los taxistas no tienen ningún problema en ser nombrados taxistas, ¿vale? Pero el argumento sería el mismo, es decir, es lo mismo decir taxista que decir modisto. Por lo tanto, tampoco es un argumento decir esa regla gramatical, ¿no? Otra excusa que se utiliza para no, o que se usa para ridiculizar el lenguaje inclusivo es decir, esto no es importante, vaya moda, ahora esto es una moda, mira tú qué bobería. Lo importante es luchar contra la violencia de género, eso sí es importante, el lenguaje no. Entonces, ante ese argumento, lo primero sería decir, pero bueno, ¿quién ha dicho que porque luchemos porque haya un lenguaje inclusivo, no vamos a seguir luchando también por la violencia de género? Claro que lucharemos contra la violencia de género, pero es que además sabemos que sí que es importante el cambio de lenguaje, por lo que decíamos de que el lenguaje es un constructo social y genera unas estructuras mentales determinadas, por lo tanto, es evidente que hay que cambiarlo, ¿no? Otro argumento que se utiliza es que hay que utilizar la economía del lenguaje, ¿no? La economía del lenguaje en sí mismo no es un argumento válido, porque la economía del lenguaje no es un valor en sí mismo, porque entonces, imagínense, le tendríamos que corregir a nuestro alumnado cuando escribe en un texto, cuando dice en un texto oral, te quiero mucho, tendríamos que decirle que pusiera TQM, porque eso es economía pura y dura del lenguaje. A nadie se le ocurriría hacer esa corrección a su alumnado, ¿verdad? Además, si el único argumento fuera la economía del lenguaje, tendríamos que suprimir la poesía, el circunloquio, el discurso político, la perífrasis, todas esas cosas desaparecerían con la economía del lenguaje. Luego, lógicamente, vemos que la economía del lenguaje no es un argumento, por lo menos siempre. En algún momento puede ser que se pueda utilizar, pero no es el argumento para evitar un lenguaje inclusivo. Y además, en nuestra lengua castellana hay muchísimos, o española, hay muchísimos términos genéricos que podemos utilizar para economizar el lenguaje y además enriquecerlo. En nuestra profesión, en nuestro ámbito, pues tenemos alumnado, profesorado, familias, ciudadanía, jefaturas de estudio, tutorías, pueblo romano, cultura aborigen, ¿no? Todos esos términos, seres humanos, personas, infancia, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre que hubiera un término genérico, es mucho mejor utilizar ese término que utilizar el masculino genérico, ¿no? Es decir, es mucho menos ambiguo y mucho más correcto sería utilizar humanidad o seres humanos en vez de decir los hombres, ¿no?
Por lo tanto, la economía, como digo, la economía del lenguaje no es un argumento y tampoco el argumento que se utiliza de que, hombre, es que es farragoso, es que es repetitivo. Bueno, no tiene por qué. Si utilizamos esos términos genéricos o, por ejemplo, si utilizamos trucos como, por ejemplo, el quiénes. Los que terminan y las que terminan, vayan al recreo, son una lata. Bueno, pues dices, quienes terminen, vayan al recreo. Entonces, ese truco te permite utilizar un lenguaje inclusivo sin que sea farragoso, por ejemplo, y en ese caso, pues, economizando un poco el lenguaje, ¿no? Por eso digo que no es tampoco un argumento. En cualquier caso, cualquier texto de nuestro alumnado, sea oral o escrito, utilice o no el lenguaje inclusivo, va a ser farragoso, porque nuestro alumnado no se ha entrenado lo suficiente para el discurso oral o para la escritura, de manera que pueda utilizar un vocabulario amplio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo? Lo mismo, necesita entrenamiento. Lo que necesitamos es entrenarnos. Cuando una persona se entrena en un lenguaje inclusivo, ya tiene incorporados todos esos términos genéricos y esos trucos que decíamos, y el discurso al final, tanto escrito como oral, es fluido y es natural, ¿no? No tiene por qué ser ni farragoso ni latoso. Y en algún momento tendremos que nombrar el masculino y el femenino y no nos va a pasar nada. Por ejemplo, tanto en inglés como en francés, por ejemplo, hermanos y hermanas, se dice brothers and sisters en inglés o frères and sœurs en francés. Y no pasa nada, no, nadie se muere por decir las dos cosas. Es decir, que por ejemplo en este caso que nosotros no tenemos, en nuestra lengua no existe un genérico, pues tendríamos que decir tengo tantas hermanas y tantos hermanos, no pasaría nada en vez de decir tengo tantos hermanos, ¿no? Porque no es lo mismo hermano que hermana, es decir, que hay que especificar. Pero como digo, en cualquier caso, sería en muy pocos casos en los que tendríamos que repetir. Y desde luego necesitamos un entrenamiento. ¿Ese entrenamiento cuesta un esfuerzo? Sí, claro que cuesta un esfuerzo. Cualquier entrenamiento cuesta un esfuerzo, pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si cuesta un esfuerzo. La pregunta es si merece la pena ese esfuerzo cuando es para nombrar a la mitad de la población y por lo tanto dejar de invisibilizar a la mitad de la población y generar unas estructuras mentales más igualitarias. Evidentemente merece la pena el esfuerzo. Otro argumento que se utiliza muchísimo es la RAE, diciendo que la RAE no permite o que la RAE ha dicho que no es correcto, etc. En primer lugar, aclarar que la RAE ha dicho que es correcto o ha normalizado el uso del genérico femenino cuando hay mayoría de mujeres. Es decir, que se puede usar el genérico femenino, por ejemplo, si hay mayoría. Pero en cualquier caso, la RAE, su función es normalizar y regular, no es prohibir o decir que se puede decir esto o no se puede. Es decir, la gente no dice toalla o almóndiga porque lo permita la RAE, sino es al revés. La RAE dice que es correcto decir almóndiga o toalla porque lo dice mucha gente. Hace poco escuché a Soledad Puertolas en una entrevista. Soledad Puertolas es una de las pocas académicas que hay actualmente en la Real Academia de la Lengua y que precisamente le preguntaron por el lenguaje inclusivo y dio esa respuesta. El lenguaje inclusivo se admitirá por la Real Academia cuando lo use mucha gente, porque esa es su función, normalizar y regular. Y luego también habría que analizar el prisma del androcentrismo que tiene la RAE, ¿no? Es decir, la RAE tiene casi 300 años de historia y no es hasta finales de los años 70 del siglo pasado cuando entra la primera mujer en la RAE. Es decir, que a lo largo de toda la historia de la Real Academia ha habido 400 y pico académicos y solamente 11 académicas. Actualmente, por ejemplo, hay 38 académicos y 8 académicas. No parece una institución especialmente preocupada por la igualdad o por incluir, ¿no? Por tener un lenguaje inclusivo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo tendrá que normalizar
cuando lo usemos mucha gente. Así que les animo a que se entrenen y a que utilicen un lenguaje inclusivo. Como ven, mi discurso pues ha sido bastante fluido.